¿Alguna vez has sentido la puñalada más dolorosa de la traición? Esa sensación de abandono, de ser olvidado, de que tu vida, tus sueños, tu futuro, todo lo que creías seguro, se desvanece en un instante, arrojado a un abismo de incertidumbre. ¿Has clamado en la oscuridad, sintiéndote completamente solo en la prueba, mientras el mundo sigue girando indiferente a tu dolor? Esta no es una hipótesis, esta es una historia real, una que se grabó en las profundidades del tiempo para susurrarnos una verdad inquebrantable. Cuando todo se ve perdido, cuando la oscuridad es más densa, cuando no hay salida aparente, Dios ya tiene el final escrito. Y la historia de José, un joven soñador, amado por su padre, vendido por sus propios hermanos, arrojado a un foso, luego a una cárcel, es el testimonio más crudo de cómo cada traición, cada injusticia, cada momento de dolor insoportable es, de hecho, una pieza esencial en el plan divino. Un plan que trasciende nuestra comprensión, que convierte el sufrimiento en propósito y la oscuridad en la antesala de la luz. Prepárate para descubrir cómo el engaño más cruel puede ser el camino más directo hacia tu destino. Los sueños de gloria y el odio fraternal. Imagina a un joven, radiante, con una túnica de colores brillantes que destacaba entre la monotonía del desierto. Su nombre era José. Era el hijo favorito de Jacob, el anciano patriarca, y en sus ojos brillaba la luz de un futuro prometedor. Pero lo que hacía a José realmente especial no era solo la túnica de su padre, sino los sueños. Sueños vívidos, proféticos, enviados por el mismo Dios, donde él, el más joven, veía a sus hermanos y a sus padres inclinándose ante él. Él no lo sabía, pero en esos sueños, Dios ya le estaba mostrando el final de la historia. Pero los sueños de José, lejos de inspirar admiración, encendieron una llama de odio feroz en el corazón de sus hermanos. La envidia, ese veneno silencioso, carcomía sus almas. ¿Acaso reinará sobre nosotros?, se burlaban. Esa túnica de colores, ese trato preferencial y, sobre todo, esos sueños proféticos se convirtieron en el catalizador de una traición que marcaría la vida de José para siempre, pero que irónicamente sería el primer paso hacia su destino. Y la escena está a punto de volverse oscura, muy oscura. Muchas veces el mismo don o la misma bendición que Dios te da será lo que encienda la envidia y el odio en los demás. No te asustes, no te detengas. Lo que los demás ven como una razón para odiar, Dios lo está usando para llevarte a tu próximo nivel. A veces la primera etapa de la bendición es la prueba. El abismo de la traición y el comienzo de la noche. La historia de José da un giro brutal en el vasto y solitario desierto. José, con la inocencia que solo tiene un hijo amado, caminó hacia sus hermanos con una misión sencilla, sin saber que se dirigía a su propia crucifixión emocional. Cuando lo vieron, su odio, fermentado por la envidia, explotó en una furia incontrolable. Las palabras, crudas y cargadas de veneno, resonaron en el aire caliente. Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a ver qué será de sus sueños. La traición más cruel, la que se comete dentro del círculo más íntimo, la que proviene de la propia sangre, ya no era una posibilidad, sino una sentencia. Con la ferocidad de una jauría, le arrancaron a la fuerza su túnica de colores. No solo una prenda, sino el símbolo tangible del amor de su padre, la evidencia de su favor y el recordatorio constante de sus sueños proféticos. Con un desprecio calculado, la arrojaron a un lado y a él lo lanzaron a la oscuridad de un pozo vacío. Allí, en la soledad y el frío de las profundidades, José se encontró a merced de sus captores, sus propios hermanos. Las paredes de tierra le devolvían el eco de su desesperación. El sol del desierto, que antes le había iluminado el camino, se desvanecía sobre el borde del pozo, y con él toda esperanza. Sus gritos, sus súplicas de auxilio, eran un clamor inútil, ahogado por la indiferencia de los que, poco después, se sentarían a comer pan
como si nada hubiera pasado. Fue en ese momento de profunda deshumanización que vieron pasar una caravana de mercaderes ismaelitas. Y en una muestra aún más siniestra de maldad, a sus hermanos les brilló la idea de obtener un beneficio de su crueldad. Sacaron a José del foso, no por piedad, sino por codicia, para venderlo como esclavo por 20 piezas de plata. La humillación se había consumado. De la casa de su padre al foso, y ahora a la esclavitud. De los sueños de grandeza a la mercancía de un mercader. Su futuro, sus expectativas, todo se había desmoronado. José se sintió completamente solo y olvidado. Es en ese pozo de desesperación donde surge la pregunta más dolorosa. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba su plan en esta venta cruel? Pero la verdad que muchos no logran ver es que cada traición, cada caída, cada injusticia era un paso calculado y esencial en el plan maestro de Dios. Era una pieza dolorosa pero vital que encajaba a la perfección en el rompecabezas de su destino. El foso no fue el final de José. Fue el lugar donde su orgullo se rompió, donde su ego murió y donde su fe se puso a prueba. Es precisamente en ese lugar de profunda vulnerabilidad y abandono donde Dios lo estaba preparando para el siguiente nivel. Lo que sus enemigos pensaron que era el final de sus sueños, en realidad fue el inicio de su ascenso. La noche de José apenas comenzaba, y la verdadera prueba aún estaba por llegar. Muchas veces, el mismo don o la misma bendición que Dios te da será lo que encienda la envidia y el odio en los demás. No te asustes, no te detengas. Lo que los demás ven como una razón para odiar, Dios lo está usando para llevarte a tu próximo nivel. A veces, la primera etapa de la bendición es la prueba, de esclavo a siervo fiel y la trampa de la injusticia. Al ser llevado a Egipto, José fue lanzado a un mundo completamente ajeno. La tierra, el idioma y la cultura le eran extraños, y su estatus había cambiado drásticamente. De ser el hijo favorito de un patriarca, se convirtió en un simple esclavo. Su dueño, Potifar, un oficial de alto rango y capitán de la guardia del faraón, debería haber sido el inicio de una condena perpetua a la miseria y el anonimato. Sin embargo, en el plan de Dios, incluso la esclavitud se convirtió en un peldaño. José demostró una diligencia, honestidad y rectitud inquebrantables. Era evidente que la mano de Dios estaba con él, pues todo lo que tocaba prosperaba. Potifar, un hombre de poder, no tardó en notarlo. Al observar la bendición de Dios sobre José, lo elevó rápidamente, poniéndolo a cargo de toda su casa y de todos sus bienes. La integridad de José y la gracia divina lo sacaron de las cenizas de la esclavitud, y por un momento pudo haber pensado que su sufrimiento había terminado. Pero la historia de José, como la vida real, no era un camino recto y predecible. Su ascenso y su gracia, que irradiaban de su ser, no pasaron desapercibidos para la esposa de Potifar. Esta mujer, cautivada por su atractivo físico, se obsesionó con él. Día tras día, lo acosaba, lo seducía y le insistía para que se acostara con ella. José, a pesar de su posición vulnerable como esclavo, se mantuvo firme en su integridad. Su respuesta, cargada de una fe inquebrantable, fue un rechazo rotundo y constante. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Su fidelidad a Dios era más valiosa que cualquier escape terrenal que pudiera ofrecerle la mujer. Un día, la situación llegó a un punto de quiebre. En la soledad de la casa, ella lo tomó de la ropa, pero José huyó, dejando su manto en sus manos. Furiosa por el rechazo y humillada por su propia maldad, ella lo acusó falsamente de intento de violación. Potifar, cegado por la ira y el orgullo herido, creyó la mentira sin dudar. Sin juicio ni oportunidad de defenderse, José fue arrojado a la cárcel de los presos del rey, un lugar oscuro y brutal, mucho peor que el pozo de sus hermanos. De ser el siervo de confianza de Potifar,
José pasó a ser un prisionero injusto, cayendo en un nuevo abismo. La injusticia se cebaba con él sin piedad. De nuevo, se sintió solo, olvidado, en la oscuridad, sin una razón aparente para su sufrimiento. ¿Dónde estaba Dios ahora? ¿Qué papel jugaba esta nueva traición, esta cruel calumnia, en el plan que le había revelado en sus sueños? En momentos como estos, cuando la vida te golpea con tal injusticia, cuando el cielo parece silenciarse y las puertas se cierran, es fácil creer que estás solo y que tu destino está sellado. Pero la historia de José nos revela una verdad poderosa. Cada injusticia, cada calumnia, cada prisión era un paso más, perfectamente orquestado en el plan divino de Dios. Era una pieza esencial del rompecabezas, que lo acercaba a un final que él no podía ver, pero que ya estaba escrito. Tu integridad te costará caro en un mundo sin valores, pero Dios nunca traicionará tu fidelidad. Habrá momentos en tu vida donde tu integridad te costará caro, donde la fidelidad a Dios te traerá injusticia y calumnia. Pero en esos momentos de soledad y dolor, recuerda que no hay nada que Dios valore más que un corazón íntegro. El mundo te traicionará, pero Dios nunca traicionará tu fidelidad. De esclavo a gobernador, de la cárcel al palacio. José, el soñador olvidado y traicionado, se convirtió en el salvador de Egipto y eventualmente de su propia familia. Cuando sus hermanos vinieron a Egipto en busca de alimento durante la hambruna, se postraron ante él sin reconocerlo. Y cuando finalmente se reveló, sus palabras no fueron de reproche o venganza, sino de una profunda sabiduría y fe. No os entristezcáis, ni os enoje vuestra vista por haberme vendido acá, pues para preservar vida me envió Dios delante de vosotros. La historia de José no es solo sobre un final feliz, es una poderosa revelación del carácter de Dios. Cada traición de sus hermanos, cada injusticia, cada año de prisión, no fue un error, no fue un desvío. Fue una pieza esencial, dolorosa, pero necesaria, que Dios utilizó para posicionar a José, para moldear su carácter, para cumplir los sueños que le había dado años atrás. El plan de Dios no se frustra por la maldad humana, sino que la utiliza para sus propósitos soberanos. A veces la vida nos coloca en fosos que parecen no tener salida. Nos encontramos rodeados por el eco del abandono, por el peso de traiciones que no merecíamos, o atrapados en cárceles invisibles donde la injusticia y la desesperanza son nuestras compañeras. Y ahí, en ese lugar oscuro, surge la pregunta: ¿dónde está Dios? Pero recuerda a José, él también conoció el sabor amargo de la traición, la frialdad de una celda y el aparente silencio de Dios. Sin embargo, lo que parecía un final era solo el inicio de un camino diseñado desde lo alto. Su dolor no fue casualidad. Su espera no fue pérdida. Cada lágrima, cada noche sin respuestas, cada puerta cerrada, fue un hilo que Dios estaba entretejiendo en un plan majestuoso. El foso no era su destino, era su entrenamiento. La cárcel no era su condena, era su preparación. Y cuando el tiempo de Dios llegó, lo que parecía su ruina se convirtió en la llave que abrió su mayor propósito. Así que si hoy estás en un lugar oscuro, no te dejes engañar por lo que ves. La historia aún no ha terminado. Dios escribe capítulos que nosotros no podemos imaginar, y lo que hoy duele será mañana el testimonio que otros necesitan para creer. Confía, no porque entiendas el camino, sino porque conoces al autor. No porque veas la salida, sino porque sabes que Él nunca te ha dejado. Mantente fiel, aunque duela, aunque parezca que todo está en tu contra. Porque el mismo Dios que levantó a José del foso al palacio es el que hoy está obrando en tu historia. Y cuando llegue ese día en el que mires atrás y veas todo el recorrido, entenderás que nada fue en vano y que su plan siempre fue perfecto. Escríbelo en tu corazón hoy. El plan de Dios es perfecto, incluso cuando no lo entiendo. Si esta historia ha encendido una luz en tu corazón en medio de tu prueba, deja un "El plan de Dios es perfecto" en los comentarios. Queremos leer tu testimonio de resiliencia y fe.
Comparte este mensaje con alguien que hoy esté luchando, con alguien que necesite saber que cada traición, cada dolor, es parte de un plan divino más grande. Suscríbete a Héroes Bíblicos hoy para más revelaciones que fortalecerán tu fe y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de la grandeza de Dios en vidas improbables. Bendiciones y camina confiado en su plan.